Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Unhorsted Lab con Sebastián Rivas, Antonio que va a sumar en un minuto, y tenemos como gran invitado hoy día a Juan Pablo Lavín. Juan Pablo es el gerente general de Panel Ciudadano y él nos va a contar un poco qué es lo que hace Panel Ciudadano, y la idea es tener una conversación bien abierta sobre el plebiscito salía, por qué las encuestas, o cuál es tu percepción de por qué las encuestas se equivocaron y cuáles son las lecciones que ustedes aprendieron que nos sirven para entender las próximas elecciones hacia adelante. Así que muchas gracias, Juan Pablo, por venir y compartir con nosotros tu aprendizaje. Bueno, muchas gracias por la invitación, Cristóbal. Y sí, la idea de esto, efectivamente, nosotros trabajamos con un panel, seguimos siempre a la misma gente. Ya identificamos más o menos cuál fue el error. Hicimos estimaciones hacia atrás con los mismos datos de las mismas personas para asegurarnos que por ahí iba el problema de las encuestas. Y la grata sorpresa es que lo identificamos. El desafío es el seco que ya tienen los paneles. Pero vamos desarrollándolo de a poco. Ya, cuéntenos un poco, para los que nos están escuchando, ¿qué es un panel? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es la ventaja, la desventaja que tiene con respecto a una entrevista cara a cara o una encuesta telefónica? Claro. Además que cuando esto es como las subfamilias, cuando hablamos de paneles, no todos los paneles son creados iguales, hay distintas formas. Claro. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Y dentro de la gran familia de los paneles, ¿de qué familia es Panel Ciudadano? Eso justamente lo quería entrar, Sebastián, porque en el fondo el panel en sentido estricto, como estadístico, es en el fondo meter la dimensión longitudinal en estudios, en este caso de opinión. Puede ser de cualquier cosa, pero la idea es seguir a las mismas personas. A las mismas personas. Entonces, después, ¿cómo se levanta este panel? Que en el fondo puede ser cara a cara, puede ser que se levante online, puede ser que se levante telefónicamente, y ahí empiezan las diferencias metodológicas de la creación del panel. En nuestro caso, nosotros hicimos un muestreo aleatorio de hogares, ¿ya? En el fondo tratando de replicar como el gold standard en muestreo aleatorio. ¿Ya? Muestreo aleatorio de hogares, mandamos una invitación a esos hogares. Fuiste físicamente, le mandaste una carta. Físicamente. Una carta, usted salió seleccionado, también con un folleto explicando ¿De qué se trataba? De qué se trataba, de por qué salió seleccionado, cuáles son los incentivos a participar, etc. Y después, ellos también con el folleto podían ya empezar a llamar, de qué se trata, etc. Pero independiente de eso, los íbamos a ver con equipos de encuestadores presenciales. Las mismas casas donde llegaron las cartas. Perfecto. ¿Ya? De ahí esa gente que seleccionamos y aceptó participar es la que empezamos a seguir ya llevamos 7 años siguiendo a las mismas personas. Perfecto. Y siguen a las mismas personas en todas las encuestas. Claro. De todas maneras, o sea, es imposible escapar de la atrición, digamos. Claro. O sea, hasta tiene gente que muere, entonces, ¿qué va a hacer al respecto? Pero ya con la tecnología, ¿cómo se llama esto de las líneas telefónicas, que en el fondo el número, independiente de tu compañía, lo puedes mantener? Claro, hay portabilidad en los números. Tú te cambiabas y perdías el número, claro, y perdías la trazabilidad, perdías todo. Claro, que eso era muy complejo para nosotros. Claro. Ahora no tenemos problema con eso. El desarrollo de las tecnologías WhatsApp, por ejemplo, ya todo el mundo está conectado a WhatsApp. Antes nosotros empezamos por SMS, ahora todos están por WhatsApp. Cosas de ese estilo nos han permitido poder seguir a las mismas personas. Ya, pero la encuesta la contestan por la web. Nosotros mandamos en un principio por SMS, ahora todo por WhatsApp, un link con la encuesta. Perfecto. Y después las personas se meten al link y contestan sí, la encuesta. Sí. En el fondo es de hecho usando el mismo SurveyMonkey, pero con un usuario que en el fondo lo viste de Panel Ciudadano, el mismo link. Perfecto. Para que puedan, la idea original era que cada persona hoy tiene una teclera en el bolsillo, usémosla para preguntar sobre contingencia. Perfecto, perfecto. Y ahora que tú nos explicaste un poco el panel y cómo se construye, y que es bien distinto a los paneles de correos electrónicos que se construyen, porque yo puedo tener una base muy grande de correo electrónico, pero son todos de gente súper educada y por lo tanto los no tan educados no los voy a tener. Sí, y de hecho como que ahí se forma un poco la concepción de panel, porque panel en ese sentido pasa a ser un grupo, una base de datos grande, claro, a la que yo le mando, no sé,
un grupo de 10.000 mails y yo les mando a los 10.000, me responden 100, mando de nuevo a los 10.000, me responden 50. Otros 100. Y así hasta llegar a cierta cuota, Claro. ¿cierto? A ellos, o sea, en esa como dinámica, no interesa si es la misma persona la que, Claro. la que responde, tú quieres cumplir una cuota nomás, ¿cierto? Perfecto, sí. En nuestro caso, de hecho, nos pasa que mucha gente quiere entrar porque nuestros incentivos a participar son mucho mayores que los de los otros paneles. Claro. ¿Ya? Entonces, como no podemos ensuciar la muestra, nosotros no los dejamos entrar. Perfecto. ¿Ya? Saben por el vecino, y es que yo canjeé una entrada al cine, canjeé un Rappi, que son parte de los incentivos, y nos mandan mail para entrar y nosotros decimos sorry, pero o sea, no sorry, en verdad, le decimos ya, los vamos a tener en cuenta. Claro. Ojalá no me escuchen nuestros panelistas que Usted, si quiere ser parte del ciudadano, no llame. No llame, claro. No llame. Esta es como la propaganda absolutamente en contra, digamos. Sí sirve de todas maneras tener ese contacto para, por ejemplo, pelear los mismos clientes que tienen estos otros paneles que no son paneles probabilísticos, Claro. sino que son paneles que tienen este seco de selección, que gente que ya participa en muchos paneles. Perfecto. Suele pasar, de hecho hay mucha literatura al respecto, sobre todo de Estados Unidos, de lo sesgado que están en este tipo de paneles, Sí. los paneles que vienen con este seco de selección que es el panelista el que elige y no el investigador el que elige quién participa. Al final, una característica en común que tienen todos esos panelistas es que participan en muchos paneles. Claro. O sea, tratan casi que de vivir de De encuestas. paneles. Claro. Claro, porque tienen más interés o más tiempo o más atributos que estén asociados con estos paneles no probabilísticos. Y eso ya en el corto tiempo empieza a transformar a esa persona en otro tipo de persona que no necesariamente representa al ciudadano común. Digamos. Ya, pero si uno pensando un poco de esta lógica que yo recluto un panel y donde hago muchos estudios de opinión con un enfoque como más político, ¿no es cierto? Podría ser que mucha gente que no le interesa tanto la política, que no vota tanto, diga, esta cuestión es una lata, y aunque sean seleccionados aleatoriamente, dejan de contestar o te abandonan el panel. Eso igual debe ser un problema mayor que estos mismos panelistas que tú mencionabas que quieren vivir de esto. Sí, justamente. O sea, el principal problema que se habla de los paneles es primero la autoeducación, dicen, que en el fondo al recibir más información que el resto de la población empiezan a actuar de forma diferente o a saber más que el ciudadano común sobre ciertos temas, Claro. por lo que dejan de representarla. Y lo que dices tú, Cristóbal, que de hecho es de los principales temas que creemos que tenemos que, ¿cómo se llama?, solucionar. Desde ahora probablemente el voto va a empezar a ser obligatorio y eso va a ser clave, es que si tú le estás preguntando a gente que no está ni ahí con la política, que es apolítica y que está votando porque le da miedo la multa o nunca antes había votado o no tiene esa como característica de track de ser votador, si tú le estás preguntando, oye, ¿y qué quiere ahora para la nueva constitución? Que sea 50% electa, 50% no sé qué. Dice, ¿para qué estoy metido en esto? Y se va. Claro. Y eso es un gran problema porque en el fondo la mayoría de la gente quiere que, o sea, de los clientes quiere que pregunte sobre esos temas, pero tú dices, si sigo tanto con esos temas, ensucio la muestra y no va a servir para predecir el resultado final. Claro, porque solamente se van a ir quedando los más interesados. Los más, Efectivamente. entre comillas, El que políticos. te quiere responder. Ahora, es súper bueno lo que tú dices, Juan Pablo Lavín, para abrir esta conversación, porque, a ver, las empresas encuestadoras tienen un panorama donde durante mucho tiempo, desde 2012 para acá, tienen un sistema de voto voluntario. Es decir, hay dos niveles, más o menos predecir, mirar, estimar quién va a ir a votar, que estaba para las elecciones presidenciales la más importante, entre el 47% y el 56% de la población, un rango más o menos claro, estimado. Viene el plebiscito de salida. Que el plebiscito de salida, el número de estimación era nadie sabe qué. Porque podía ser 50 o voy a ser 100. podía ser 50. La gente que decía lo más bajo 50, podía ser 80. Terminó siendo 90. Entonces, ¿cómo una empresa enfrenta ese momento para tratar de hacer una predicción que quizás, entre comillas, no estaba en el escenario antes? Tiene 7 meses, no hay ensayo y error. ¿Qué empieza a pasar ahí? Bueno, lo que hicimos nosotros fue comparar, antes de cada elección nosotros siempre preguntábamos, hacíamos una serie de preguntas en el tiempo, 3 meses antes de la elección, 2 meses, 1 mes, 2 semanas,
de qué tan interesado estaba la persona en ir a votar. Y eso lo íbamos comparando con... Nosotros partimos, la primera presidencial que medimos fue la del 2017, entonces íbamos comparando con esa. ¿Cuál fue la participación real de esa? ¿Cuál fue la participación después en la próxima presidencial y así sucesivamente? Con eso no nos fue nada bien, la verdad. ¿Ya? O sea, el interés que propiciaba este plebiscito de salida no nos daba mayor que el de entrada. Que fue el 50. Que era bien votó, alto. que votó un 51%. O sea, el interés del plebiscito de entrada en esta encuesta era mayor que el plebiscito de salida. ¿Ya? Y eso para nosotros es... Pero, ok, ahora con voto obligatorio, o sea, nadie va a defender que va a votar menos gente que antes. Claro. Sumémosle ahora que... Y ahí empezaban como las discusiones dentro del equipo también. Bueno, el 51% fue en un contexto de pandemia. Ahora no hay pandemia, claro. hay voto obligatorio, hay multa, Hay entonces multa. pueden... Claro, interés no necesariamente... Claro, es ir a votar. E ir a votar. Porque de hecho puede ser, si uno dice el plebiscito de entrada fue como algo que salió después del estallido social, pudo haber levantado más interés en ese minuto que el de salida, que en el fondo ya venían cansados, que la convención, que no les gustó. Entonces como que el interés nos empezó a quedar chico como arma para predecir. Claro, porque en este caso, disculpa, para un plebiscito de salida yo puedo estar cero interesado en ir a votar, pero tengo multa. Claro. Entonces, puede ser perfectamente una persona sin ningún interés, esté súper comprometida para ir a votar, porque no quiere que le pongan, no quiere pagar, qué sé yo, 70 lucas, 100 lucas, lo que sea. Claro, y nada más nadie sabía porque decía que podía ser de 70 lucas, pero algunos decían 150. Había una incertidumbre importante del monto de la multa. Sí. Que quizás asustó a mucha gente. Pero Sí. es interesante, porque en el fondo tú en el camino, solo para ir marcando, tú en el camino dices, bueno, acá hay un punto que, ojo, no nos está dando tanto. Sí, nosotros dábamos siempre como piso la elección anterior, que era la segunda vuelta presidencial del presidente Boric con... Claro, con 55%. Claro que fue 55,8, algo así, Sí. 56%. Dijimos ya, jamás va a ser menos que esto. Que había sido la votación histórica más alta. Sí. 8 millones y tanto, 8 millones 3, si no me equivoco. Este era como piso, pero nosotros dijimos máximo llega a un 70-72%. ¿Qué pasaba cuando nosotros empezábamos a subir la participación. Que también es algo que se habló harto, también le pasaba a la otra empresa de encuesta, que la brecha del rechazo aumentaba. O sea, al rechazo siempre le convenía que más gente fuera a votar. Y al apruebo que ojalá votara un 50%, el más politiquero, digamos. Que eso iba a hacer que llegara a un 86% de participación y un 62% de rechazo, eso sinceramente nunca lo vimos. Nosotros dijimos, va a ser 55-45%, entre más gente vota, mejor para el rechazo, pero no nos casamos con un número. Nuestra estimación fue 55-45 y estimó bastante lejos. Claro, que quizás para la participación que ustedes estimaron era razonable. Claro. Y habían otros escenarios, yo decía 66%, había encuestas que decían 72% de participación. Claro. Eso era lo alto. Estoy hablando de 86, que es mucho. Pero súper interesante lo que tú dices porque, claro, las encuestas predijeron de manera bastante correcta la tendencia. Sí. Es decir, que en un comienzo inicial había más cercanía por el apruebo, luego con el tiempo el rechazo se equilibró, y el rechazo subió y en general todas las encuestas mostraban que llegaba al día D con una ventaja. Pero la magnitud nunca se capturó y al día siguiente de la elección, con ese resultado, claro, uno se puede quedar con el vaso medio lleno o el medio vacío, pero el medio vacío es el que te ayuda en este caso a mejorar. El vaso medio lleno es, bueno, nosotros dimos con las tendencias, fuimos marcando. El medio vacío es, chuta ya, pero ¿qué pasó? Claro, y eso fue lo que tú dices que hicieron. Digamos. Claro, en el fondo, el día después tú sabes, votó el 86, ¿qué hicieron? Y claro, y fue 62-38, pero ustedes dijeron 55-45. Entonces, cuéntanos un poco cuál fue el proceso para decir qué pasó. Nosotros, como dije en un principio, este panel ya llevamos 5 años siguiendo a las mismas personas. Bueno, hemos levantado paneles paralelos a la vez, ¿no? No es que ahora contamos con 10.000 personas, 9.700 por ahí. No es que partimos con los 9.700, claro, hemos ido construyendo, entonces algunos empezaron en el 2018 y así. Pero el punto de esto es que como seguimos a las mismas personas, tenemos muchas variables de cada persona.
Entonces, por lo mismo, nosotros siempre éramos como, nos sentíamos muy seguros de nuestras predicciones por esta misma información que uno tiene. En el fondo, si una persona que veía, por ejemplo, cuenta pública en junio, las personas que veían eso, nosotros ya los marcábamos y decíamos, esta persona es politiquera, sí Va o a sí votar. va a votar. Perfecto. Y ahí uno iba marcando y dándole puntaje a la gente para sacar el votante probable. Esto nos removió todo el pool que teníamos armado, en el fondo ahora con el voto obligatorio. Sabemos bien quiénes son los votantes probables con un esquema de voto voluntario, no sabemos cómo es con el obligatorio. El ex post lo que hicimos entonces fue preguntarle a la gente, ya pasada la elección, si votó en el plebiscito de entrada, si votó en el plebiscito de salida, y también metimos entre medio una de las presidenciales. Lo que nos dio es que un 80% decía haber votado en el plebiscito de entrada y en el plebiscito de salida. Y sabemos que solo Y- votó el 50 en la sabemos- entrada. Claro. Y es un supuesto, ¿cómo se llama? Es decir, Fácil de que se dé, que en el fondo el Claro. 51% Sí. que votó en el plebiscito de entrada sí votó en el plebiscito de salida. Correcto. sería muy raro Ento- que no, claro. Claro, entonces dijimos, ok, en nuestro panel, el 80% que dice que votó en las dos, en verdad corresponde a un 51%. Perfecto. ¿Ya? Cuando reponderaste la proporción. Claro. Y la gente que dijo que solamente votó en el de salida y no en el de entrada, en nuestro panel es un 11%. ¿Ya? Y dijimos, ok, este 11% en verdad debería tener una proyección de un 35%. Eso como ejercicio... El 35 calculado la diferencia entre el 86 y el el 51. y el 51. Claro. Entonces, con ese empezamos a jugar con ese número hacia atrás y a proyectar resultados. Nosotros teníamos una base grande, entonces podíamos hacerlo por algunos distritos, regiones y resultado total, obviamente. Y en todas las regiones, distritos, de hecho, algunas comunas que teníamos un número no menor, acerca mucho el resultado a hacer esta proyección y en números grandes nos da prácticamente exacto. En número grande me refiero, este 11% en el panel significa Claro. más o menos 1000 panelistas. Entonces estos 1000 panelistas, que un N suficiente, Claro. digamos, lo proyectas como si valiera un 35% en vez de un 11%. Y al 80% Lo ponderas por el lo 50. pondrías por el 50%, te acerca a dos resultados de manera muy, muy, muy cercana. En el fondo, si yo te entiendo bien, tienes mucha gente que te dice que votó en los dos plebiscitos, Ya sabemos que eso no pasó. que sabemos que eso no pasó, y tienes muy poca gente que solo votó en el de salida. Claro. Y ahora, para los que nos están escuchando, y como tú sabes ahora cuál es la proporción, porque sabes efectivamente la participación del plebiscito de salida, tú puedes reponderar para que las proporciones hagan match con lo que pasó en verdad. Efectivamente, siempre cuando uno se acerca a las elecciones tiene como dos problemas muy grandes. Uno es, o sea, como los desafíos grandes para hacer la estimación. Uno es la sobredeclaración del voto, digamos, Claro, o sea, claro. que la gente le gusta decir que vote aunque no lo haga. Siempre. Y otro es este sesgo de la misma muestra. O sea, tienen las encuestas telefónicas que te contesta el 10% menos de la gente y tú tienes que decir, ese 10% sí puede representar al otro 90%. Nuestra propia muestra que fuimos a levantar en terreno, efectivamente hicimos muestreo aleatorio, entregamos las cartas, pero no puedes obligarlo a ser parte del panel. Claro, Entonces claro. ahí ya tienen un sesgo que puede ser menor que el telefónico, pero ya tienes uno. Correcto. Y el punto era, por lo menos nosotros siempre pensamos que el sesgo de sobredeclaración Ajá. era mucho mayor. Entonces, cuando tú hacías, no sé, apruebo, rechazo o no sabe y no votaría, nos daba alrededor de un 20% entre no sabe y no votaría, ¿ya? Pero ese 20%, nosotros decíamos, sí, efectivamente, o sea, si estamos representando a la población, un 20% no votaría, probablemente a votar un poco menos que eso nosotros pensábamos, y se debe a la sobredeclaración, que en verdad es Claro. una forma más amistosa o fácil de verlo para nosotros. Porque cuando dice, no, es porque la muestra está sesgada, tienes que, en el Claro. fondo, repensar toda la metodología e ir a buscar a la gente para poder compensar de buena forma la muestra. Ahora, de ese grupo que ustedes identificaron y que ponderaron y que proyectaron y que les da más o menos que si eso lo llevaran al marco general, les cuadran los números, Ujú. ¿qué características tienen? ¿Qué cosas les llamó la atención de ese grupo que pudieran explicar, digámoslo así, o qué piensan, por qué
ingresaron en esta ocasión, digamos, con tanta fuerza, entendiendo que era un grupo que probablemente nunca antes se movilizó, que se movilizó solo por el voto obligatorio, pero ¿cuáles son sus características como estructurales cuando los ve? Bueno, de hecho, ya al día siguiente de la elección, cuando ya teníamos el resultado en mano, empezamos bueno, dentro del mismo equipo y gente también que nos aconseja en la metodología y todo esto, nos decía probablemente, porque no sé si se acuerdan, pero lo que pasó para el plebiscito de salida, el 86%, fue algo del tipo, no sé, pues el distrito 11 siempre había sido el que tenía la mayor participación, dejó de ser el que tenía la mayor participación, dejó de pasar esto que el ingreso comunal de alguna manera te podía explicar la tasa de participación de los comunes. Y no solamente dejó de ser así, sino que prácticamente se revirtió. Claro. O sea, los pobres le tuvieron más miedo a la multa que los más ricos. Efectivamente. Entonces lo primero que nos empezaron a decir es, el D y el E lo tienen mal calculado, hay que empezar a levantar gente de ese estrato socioeconómico. Asumiendo que son los D y E los que no participaron en el de entrada y sí participaron en el de salida. Claro, claro. Y claro, todo iba por ese lado, porque da como la primera mirada, ellos, este sector es el que menos vota, ahora el que está votando más. Nosotros nos dimos cuenta cuando hicimos este ejercicio de la gente que votaba solamente en el de salida, que es transversal a todos los estratos. ¿Ya? Lo que es aún un desafío mayor, porque en el fondo si te dicen... Porque si es D y E, mucho más fácil ubicarlo, tú sabes en qué comunas viven. Efectivamente. O sea, estamos diciendo que la característica de esta persona no es observable. O sea, en el fondo tienes que preguntarle varias cosas. O no sabes cuál es la característica observable todavía. Efectivamente. Entonces, ese es el punto, que es un tipo de elector que está en todos los estratos, en todos los rangos etarios, no es más mujer ni hombre, y eso lo dificulta, digamos, desde el punto de vista de una metodología de encuesta. La gracia que tiene nuestra metodología, eso sí, es que como seguimos a las mismas personas, uno puede hacer esta inversión, digamos, en ir a encontrarla y fidelizarla. Claro. Mucho más difícil cuando tienes encuestas de corte transversal. Claro, porque el corte fondo, no tienes ancla. Claro, y no te va a aparecer nomás, no te va a contestar. Pero si tú inviertes y logras que esta persona te conteste, lo tienes que fidelizar, hay que ver cómo, digamos, preguntándole menos de política probablemente, quizás pagándole más en los incentivos. Ahí hay que ver bien cómo se hace esto, ¿no? Yo estoy investigando cómo lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo, y efectivamente le llegan a pagar hasta 4 veces más a porque este es un problema mundial, global. ¿no? Esto no es un problema solo de ustedes aquí en Chile, claro, en el fondo. Claro. Es el problema de la encuesta en general. Y cada uno ve ahí cómo lo trata de solucionar. De todas maneras, va a tener que crear un ponderador de esas personas. Claro. Pero independiente de ir a buscarlos, también tiene que estar... Es súper interesante que en el fondo que pareciera que no hay hasta ahora características que puedan distinguir este político siempre vota y este es menos político, vota muy poco y es más difícil de encontrarlo. Pero incluso si yo tomo eso... Yo creo que una cosa que me salta a propósito de la pregunta que hizo Sebastián es, imagínate que yo tengo estas dos personas y las pongo al lado. ¿Cómo opinan? Porque ya sé que lo que nos dijiste es que esta gente, este grupo, votó a más rechazo que los otros, que los que sí participaban más regularmente. Pero ¿cuáles son sus opiniones en otros temas? ¿Qué opinan de la aprobación al gobierno, en una escala izquierda-derecha, cómo se ubican? ¿Es este grupo más de partido la gente? ¿Cómo ven el tema de la nueva constitución? Se me ocurre un montón de preguntas que una vez que yo sé reponderar la muestra, puede ser que mi visión del país y la opinión pública sea distinta. Efectivamente, o sea, eso es como lo más poderoso que se destapa, por decirlo de alguna manera, que en el fondo, si es así, si efectivamente le creemos a esta nueva ponderación, a esta gente que no participaba del 2012 cuando se cambió el sistema, ahora vuelve a participar o volverá a participar cuando sea obligatorio, si opina distinto, muchas mediciones por todos estos años estaban bastante corridas, por así decirlo, sesgadas. Hemos hecho el ejercicio, hay algunas preguntas se comportan igual,
otras se comportan muy distinto. Eso es lo interesante, porque si fueran siempre iguales, sería fome. Efectivamente. Por ejemplo, ahora nosotros si pensábamos en una elección de convencionales, el voto de estas personas, por ejemplo, salió la semana pasada una academia de convencionales. Sí. El voto de las personas que nosotros nos da... Nosotros hicimos el mismo ejercicio sin saber que iban a preguntar lo mismo, pero en el fondo hicimos el ejercicio y está el resultado ponderado como siempre lo hemos hecho y otro con esta nueva ponderación. Y es bastante distinto. No voy a entrar en el detalle de quiénes suben y quiénes bajan, porque es una Obvio, historia, sí. pero los grupos como más politiqueros suelen bajar, digamos. Obvio. Claro. Entonces como los extremos bajan. Obvio. Que es lo que uno pensaría que va a ser el voto obligatorio, que va a darle más importancia al centro y menos importancia a los extremos que están muy politizados y por lo tanto ya están capturados de alguna manera en las encuestas, pero no tanto el centro que es menos político. Efectivamente. Otra cosa común de este tipo de elector es que se mueve mucho más por la contingencia. ¿En serio? Mucho más que por algo de base. Por lo tanto, eso es súper interesante. Es un elector que eventualmente fidelizarlo es más difícil, mucho más porque difícil. Podría tomar una decisión por cosas que ocurren en las últimas 2 semanas de una elección. Efectivamente. Claro, salió la inflación, fue más baja, puede ser que diga, ya le voy a dar, voy con el gobierno. Salió más alto el desempleo, no, me pongo más duro. Sí. Y es muy interesante eso porque cuando tú ves los estudios en general que existen sobre temas de identificación política y todo, en muchos casos tú puedes explicar hacia atrás, podías explicar las votaciones por familias, Sí. por tus vínculos, digamos. Claro. Tus papás fueron conservadores, tus papás fueron liberales, tus papás fueron TC Claro. o tus papás fueron de izquierda. Ajá. Claro, pero en el fondo tú dices que hay un grupo que se mueve mucho más por lo que está pasando y lo que está pasando como en el momento más inmediato, que es bien fuerte. Ahora, igual, si tú lo piensas ex post, no digo que ex ante haya sido obvio, pero igual ex post, si tú lo piensas, si este grupo está menos politizado y la política no le interesa tanto, ¿qué importa lo que haya pasado antes? Lo que le importa y que decide es lo que está pasando en el minuto, porque eso es lo que entiende. El resto de la política, las grandes transformaciones, como que no le importa, no le interesa, no están en su radar. Entonces, el hecho que la coyuntura es lo que le afecta es porque es lo que está viviendo en el momento. De hecho, una frase que es sacada de ellos mismos, digamos, o sea, no es que todos repetían la misma frase, pero lo identifica bastante, pero es igual al día siguiente hay que trabajar. Tengo que ir a Claro. trabajar, claro. O sea, que Claro. me hablan, no sé, y que esta ideología, esta otra, este partido político nuevo, no me interesa. Si en el fondo a mí me interesa mi familia, la estabilidad. la estabilidad La estabilidad. es clave. La estabilidad Claro. es clave, sí. Y de hecho, bueno, por eso mismo convergen mucho más hacia el centro todas Claro, sus opiniones. Claro. También son mucho más castigadores con los políticos, ¿no? O sea, nosotros hicimos muchas encuestas de aprobación presidencial, sobre todo en el gobierno anterior de Piñera, y si tú le metes este factor, baja aún más. También pasa con el presidente Boric. O sea, al final, Es decir, todo político la aprobación- es castigado por este grupo. La aprobación está sobreestimada. Si yo Sí. repondero por el plebiscito salida, baja más. Efectivamente. Eso me hace sentido. Ahora, y es súper interesante lo que tú dices, Juan Pablo, porque en el fondo también, si bien tú marcas que hay un castigo fuerte a la política, y es muy interesante porque eso podría explicar que si bien este grupo tenga un tinte más moderado y más al centro, si tú quieres, también pueda tener buenos ojos para quienes se ubican como en los extramuros de la política, por decirlo así. El Partido de la Gente, eventualmente un movimiento como Amarillos que trata como que es un movimiento ad hoc, por decirlo así. Ahora ya se está constituyendo como partido, pero en su minuto ese era el discurso, Sí, como que era sí, solo sí. para esto, porque si existe sospecha sobre lo político, es terreno fértil para que grupos nuevos entren con bastante fuerza. Ahora, claro, les pasa lo que pasó en la convención, que cuando entran con fuerza, la lista del pueblo ya pasan a ser políticos. Es como una paradoja Pero ojo, griega. lo que está diciendo Juan Pablo, yo encuentro que es más riesgoso todavía, porque en el fondo está diciendo a esta gente, no le importa tu historia, lo que importa es la coyuntura. Entonces, si el día antes, la semana antes, te mandaste una declaración y eso es lo que te acordaste, eso es lo que va a decidir tu voto.
le da lo mismo si es Jimena Rincón o Felipe Arboy, que estuvo antes, fue ministro, ¿no es cierto? O si fue candidato presidencial antes. Lo que importa es lo que hiciste justo antes, porque la coyuntura es lo que te afecta. Entonces yo creo que para los partidos en formación les genera un activo mucho más difícil, porque en el fondo tienen que ir a quitarle electores a los partidos actuales, que son más políticos, para tener alguna base sobre la cual crecer. Sí, bueno, obviamente, Cristóbal, en el fondo, exacerbamos la diferencia para poder mostrarlos también Obvio. grupos sí, distintos. sí. No es que a Sí, ningún grupo obvio, le importa. obvio. No, sí, por supuesto. Claro, pero va por ahí. En el fondo le importa mucho más la contingencia, su rutina de vida, cómo están sus hijos. No es que al otro no le importe, pero en el fondo... Es el margen no, más más día a importante. día. Es más día a día, menos ideología. Perfecto. Menos programa, bueno, programa político jamás, pero Más matinal. más matinal. O sea, y que en algún punto también, porque todo lo que tú dices tiene sentido. También a mí me encanta mucho ver la contingencia como reflejo de los cambios que van pasando. Y ocurrió, por ejemplo, que los matinales pasaron a ser muy políticos y luego se empezaron como, ya, perfecto, pero nos vamos a empezar a mover hacia otra... Claro, hacia otro tema. Ellos también van tomando este pulso que tú dices de que la gente, probablemente quienes en este caso fueron a votar más en masa, también es gente que está menos vinculada a lo político, pero que ante una situación límite, voto obligatorio con multa, va a asistir, y que por lo que tú dices no es nada predecible cómo vayan a votar. Tienen varios argumentos para votar por varios perfiles. Sí, y bueno, y también pasa que bueno, probablemente el voto obligatorio llegó para quedarse, pero no sabemos si va a seguir así de fuerte como fue en un inicio, un 86%. Claro, sí. O sea, estuvieron estas amenazas de multa, no sabemos si al final lo van a multar o no, y eso en el fondo no sabemos al final en qué va a concluir todo esto. Claro. Si al final la señal es que a nadie multa, quizá el 86 baja, pasa a un 76. Claro. La gran pregunta es, entendiendo que estamos en un minuto donde todo se está negociando y donde finalmente uno ve que los partidos políticos sacan la calculadora sí o sí, yo creo que si tú hacías una nueva constitución el 5 de septiembre no había ninguna duda que el voto obligatorio era algo que se iba a quedar. A mí me da la impresión que los que estaban más entusiasmados por el voto obligatorio están tan entusiasmados, y al revés, digamos, quienes lo impulsan como algo más permanente son los que ven que en este río revuelto pueden salir adelante, digámoslo así. Pero porque me parece que efectivamente, si tú dijeras se va a quedar el voto obligatorio, como parece lo más probable, el cambio que tú tienes en términos de a quién hablarle es gigantesco. Gigantesco. Y de hecho, lo que, o sea, ya pensando como institucionalmente o como democráticamente, lo que uno debiera buscar, en el fondo, que la política no se convierta en este como clientelismo de que uno va a buscar al elector y no se preocupa de la otra mitad de Chile en este sentido. Claro. Lo que el plebiscito hizo es que agrandó el país. Claro. En términos políticos. Porque antes tú le ibas a hablar a los más politizados, a los más movilizados, que eran de un cierto perfil, y ahora le tienes que hablar a todos porque la otra mitad del país piensa bien distinto. Uh-huh. Entonces el país se agrandó, y yo creo que yo estoy con Seba, que en el fondo el panorama puede cambiar cualquier cantidad. Sí. Pero lo que yo sí estoy aprendiendo de tus conclusiones es que proyectar la nueva convención bajo voto obligatorio es súper difícil. Uh-huh. Porque en el fondo está el factor de la coyuntura, este 35% cómo va a votar, qué va a pasar. O sea, a ver, solo hagamos un ejercicio aritmético fácil. Para la elección de convencionales votaron 6.300.000. Sí, 43%. Y para la elección para el plebiscito de salida votaron sobre 13 millones, Sí. el doble. O sea, Sí, claramente sí, te puede salir una cosa muy distinta. Muy distinta. al revés, digamos. Sí. Sí. Más el cambio en el escenario político. Claro. Oye, se nos está alargando esto se pasó volando. Te queremos agradecer, Juan Pablo, por haber venido. Seguro que te vamos a seguir invitando cuando puedas compartir y hagan algunos estudios públicos para que nos cuentes un poco cómo están viendo ustedes el panorama. A nosotros siempre nos interesa
tener una mirada desde los datos, qué es lo que aprendimos. Yo creo que nos has dejado varias reflexiones que vamos a reponderar hacia el futuro. Y hay que reponderar. Esa es la palabra del hay día. que reponderar. Reponderar. ¿No es cierto? Y por lo tanto, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Sebastián, como siempre, estar aquí en Anholster Lab. Y nos vemos la próxima semana nuevamente. Muchas gracias.